Durante casi 2000 años, el nombre de Judas Iscariote fue asociado con traición, pecado y condena eterna. Sin embargo, el Evangelio de Judas, uno de los más controvertidos libros apócrifos, presenta una versión inquietante y radicalmente distinta de la historia conocida. Descubierto en el siglo XX en antiguos manuscritos escritos en copto, este texto perdido revela uno de los mayores secretos ocultos del cristianismo. Desde sus primeras líneas, el Evangelio de Judas deja claro que no es un relato destinado a las masas. Se presenta como una revelación secreta, transmitida por Jesús exclusivamente a Judas, pocos días antes de la crucifixión. Aquí, Judas no es el traidor movido por la codicia, sino el único discípulo capaz de comprender la verdadera misión de Jesús. Este evangelio pertenece a la tradición gnóstica, una corriente espiritual considerada herética por la Iglesia primitiva. Para los gnósticos, la salvación no se alcanza por la fe ciega ni por la obediencia religiosa, sino a través del conocimiento oculto, la gnosis. Jesús aparece como un maestro iluminado que revela verdades cósmicas a quienes pueden despertar. El texto rompe con la imagen tradicional de los apóstoles. Mientras los demás discípulos son retratados como ignorantes, atrapados en rituales vacíos y falsas creencias, Judas se destaca como el único que ve más allá de la ilusión del mundo material. Esta inversión total de roles convierte al Evangelio de Judas en un texto profundamente perturbador. Desde el inicio, queda claro que este Evangelio no busca confirmar creencias, sino destruir certezas. En el Evangelio de Judas, Jesús no es el predicador compasivo que habla a multitudes. Es un ser consciente de su origen divino, un maestro cósmico que se ríe de la ignorancia humana. Él revela que el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por entidades inferiores, conocidas como arcontes. Según el texto, estos arcontes gobiernan el universo físico y mantienen a las almas humanas atrapadas en la materia. El verdadero Dios existe más allá de este mundo visible, en un reino de luz eterna. Esta cosmología gnóstica contradice directamente la teología bíblica tradicional. En uno de los pasajes más simbólicos, los discípulos relatan un sueño en el que ofrecen sacrificios en un templo. Jesús interpreta el sueño de forma devastadora, ellos mismos son los sacerdotes del error, sirviendo a un Dios falso sin darse cuenta. Sus rituales no liberan, sino que fortalecen la prisión espiritual. Judas, en cambio, no participa de esta ilusión. Jesús reconoce su diferencia y afirma que él será el único que realmente lo comprenderá. Aquí se introduce una idea clave: la crucifixión no es un sacrificio redentor, sino un acto necesario para liberar al espíritu del cuerpo material. Este Jesús no viene a morir por los pecados del mundo. Viene a escapar del mundo. El momento más impactante del Evangelio de Judas ocurre cuando Jesús se dirige directamente a Judas y le revela su destino. Le dice que será odiado, maldecido y recordado como traidor por generaciones. Pero esta condena no es castigo, es el precio de conocer la verdad. Jesús afirma que Judas es diferente porque no pertenece completamente a este mundo. Su espíritu proviene de una región superior. Por eso puede comprender lo que los otros no pueden. Judas entiende que Jesús no es de este mundo y que su entrega es necesaria para cumplir el plan oculto. En este Evangelio, Judas no actúa por ambición ni por influencia demoníaca. Actúa por obediencia consciente a una misión espiritual. Al entregar a Jesús, permite que su espíritu sea liberado de la prisión material. Judas ve su destino escrito en las estrellas. Sabe que será rechazado, aislado y condenado por la historia. Aún así, acepta. Se convierte en el portador del sacrificio más profundo, el sacrificio de la verdad. Aquí, Judas deja de ser villano y se transforma en una figura trágica, lúcida y profundamente espiritual. Gran parte del Evangelio de Judas está dedicada a revelar la estructura secreta del cosmos. Jesús habla de eones, reinos de luz, generaciones espirituales y jerarquías celestiales. El universo material es descrito como una sombra imperfecta de una realidad superior. Las almas humanas contienen una chispa divina, pero la mayoría vive dormida, atrapada en la ignorancia. Solo aquellos capaces de despertar mediante el conocimiento pueden escapar del ciclo de la materia y la muerte. Jesús afirma que no todos serán salvados. Solo quienes poseen esta chispa y logran reconocerla. Esta visión selectiva de la salvación fue una de las razones principales por las que el texto fue considerado herético. Judas pertenece a esta generación espiritual especial. Su papel no es glorioso, sino necesario.
El sacrificio de Jesús marca el cierre de un ciclo cósmico y el inicio de otro. Este evangelio no explica el universo para tranquilizar, sino para despertar. El evangelio de Judas no fue rechazado por error ni por simple diferencia doctrinal. Fue condenado, desacreditado y ocultado deliberadamente porque amenazaba los cimientos del cristianismo institucional que se estaba formando en los primeros siglos de nuestra era. Su contenido no solo era distinto, era peligroso. Peligroso porque arrebataba el poder espiritual a la institución religiosa y lo devolvía al individuo consciente. Durante los siglos II y III, el cristianismo no era una fe unificada. Existían múltiples corrientes que competían por definir la verdadera enseñanza de Jesús. Entre ellas, los gnósticos, a quienes se asocia el Evangelio de Judas, defendían que la salvación no se obtenía mediante la obediencia ciega, los rituales o la fe impuesta, sino a través del conocimiento interior, la gnosis. Esta idea socavaba directamente la necesidad de una iglesia jerárquica y mediadora. Para consolidar su poder, la iglesia primitiva necesitaba una narrativa clara y única, un Dios creador perfecto, un mundo material creado por Él, un Jesús que sufre para redimir los pecados de la humanidad y una salvación administrada por la institución religiosa. El Evangelio de Judas destruye esa estructura desde su raíz. Afirma que el Dios creador del mundo material no es el Dios supremo, que los rituales son ilusiones y que muchos líderes religiosos adoran, sin saberlo, a entidades inferiores. Esta revelación era explosiva. Si el mundo material es una prisión, entonces el poder político y religioso que lo gobierna forma parte del engaño. Si Jesús no vino a fundar una iglesia, sino a liberar conciencias, entonces la autoridad espiritual pierde su legitimidad. El Evangelio de Judas no reforma la doctrina, la desmantela. Uno de los primeros en atacar este texto fue Ireneo de León, uno de los llamados padres de la Iglesia. En el siglo II, denunció el Evangelio de Judas como una obra herética y peligrosa. Pero su crítica revela, entre líneas, un temor profundo, el miedo a que estas ideas se difundieran y despertaran a las personas. Otro elemento clave para su condena fue la reinterpretación radical de Judas Iscariote. Si Judas no fue un traidor dominado por el mal, sino el único discípulo que comprendió el plan secreto de Jesús, entonces toda la narrativa del pecado, la culpa y la redención a través del sufrimiento se derrumba. El cristianismo institucional necesitaba un villano. Sin Judas como símbolo del mal, el sacrificio pierde su sentido tradicional. Además, el Evangelio de Judas presenta una visión incómoda: no todos se salvan. No todos despiertan. No todos poseen la chispa divina. Esta idea chocaba frontalmente con el proyecto de una religión universal, diseñada para masas, imperios y conversiones en gran escala. Por estas razones, el texto fue excluido del canon, perseguido, copiado en secreto y finalmente ocultado en el desierto durante siglos. No fue destruido por completo. Fue enterrado, como si esperara el momento adecuado para regresar. Su redescubrimiento en el siglo XX no fue solo un evento arqueológico, sino un acto simbólico, el regreso de una verdad silenciada en una época de crisis espiritual global. El Evangelio de Judas no fue oculto porque fuera falso. Fue oculto porque era demasiado liberador. El regreso del Evangelio de Judas en el mundo contemporáneo no es casual. En una era marcada por la desconfianza en las instituciones religiosas, la búsqueda de espiritualidad sin religión y el cuestionamiento de las verdades absolutas, este texto prohibido resuena como un llamado silencioso al despertar de la conciencia. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Judas no ofrece consuelo ni promesa de salvación automática. No tranquiliza, inquieta. No exige fe, exige comprensión. Su fuerza no reside en imponer una nueva creencia, sino en sembrar dudas profundas sobre todo lo que se ha aceptado sin cuestionar. Su mayor legado es la inversión total de la narrativa tradicional. Judas, el personaje más odiado del cristianismo, aparece como el más consciente. Jesús ya no es un mártir pasivo, sino un maestro cósmico, plenamente consciente de su origen y de su misión. La crucifixión deja de ser un sacrificio impuesto y se convierte en un acto voluntario de liberación espiritual. Esta visión conecta directamente con temas modernos como el despertar espiritual, la conciencia expandida, la ilusión de la realidad material y la liberación del ego. Conceptos que durante siglos fueron considerados heréticos hoy resurgen en debates sobre espiritualidad contemporánea, filosofía, psicología y hasta física cuántica. El Evangelio de Judas sugiere que la verdadera prisión no es el pecado, sino la ignorancia.
No es el error moral, sino el olvido de nuestra verdadera naturaleza. La salvación nos llega desde afuera, no depende de una figura externa, sino de un proceso interno de reconocimiento de la chispa divina. Judas encarna el arquetipo del portador de la verdad prohibida. Sabe que será odiado, malinterpretado y condenado por la historia, pero acepta su destino. No busca gloria, busca cumplimiento. Su sacrificio no es físico, sino simbólico, entrega su nombre, su reputación y su lugar en la memoria colectiva para que el plan mayor se complete. El Evangelio de Judas no concluye con una resurrección gloriosa ni con una redención pública. Termina en silencio, dejando preguntas abiertas. Y quizá ahí radica su mayor poder. No cierra caminos, los abre. No ofrece respuestas definitivas, ofrece claves. El verdadero misterio del Evangelio de Judas no es solo lo que dice, sino porque vuelve ahora. ¿Por qué sus ideas encuentran eco en millones de personas en todo el mundo? Tal vez porque vivimos una época similar a la descrita por los gnósticos, un tiempo en el que muchos sienten que algo no encaja, que la realidad es incompleta, que la verdad fue fragmentada. El Evangelio de Judas no afirma ser la verdad absoluta. Susurra que la verdad fue ocultada, reescrita y controlada. Y deja una decisión en manos del lector, aceptar la historia oficial, o atreverse a mirar más allá. Algunos libros informan. Otros transforman. El Evangelio de Judas despierta.